Buenos días. Una vez más, emocionados, contentos. Casa nueva, segunda temporada. Hoy con nosotros, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Antes que nada, antes que todo, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos otra vez, un gusto, de verdad, estar grabando nuestro, que es segundo episodio de la segunda temporada. Ya disponible para ustedes, estrenando casita también, ¿verdad? Gracias a AJ Fitness por abrirnos las puertas de su casa. Realmente que venimos a inaugurar las instalaciones, el tercer piso, pura área de musculación para piernitas, para vos que te encanta hacer piernas, Ale. ¿Para qué? Las instalaciones están de primer nivel. Hoy con nosotros, invitado de lujo, especialista, ortopeda, Elvin Roda, ¿verdad? No me equivoqué en su nombre, Elvin. No, así Estamos es. bien. Elvin ¿Cómo Roda, estás? sí. Muy bien, gracias por la invitación y contento de estar aquí. Bueno, realmente para nosotros es de interés traer la parte médica a este espacio fitness porque definitivamente estamos muy ligados a lesionarnos en entrenamientos y en cualquier actividad, porque a veces hasta caminando, uno bajándose de la cama. Efectivamente, doblón, sí. Entonces, pareciera mentira, pero son actividades que están incluidas en nuestro día a día, que me parece importante que también ustedes estén enterados de cómo se pueden prevenir estas lesiones. No, realmente creo que podemos sacarle mucha información al doctor, especialista en todo el miembro superior. Miembro superior. No directamente codo y mano. La especialidad se llama cirugía de mano y miembro superior. ¿Por qué engloba todo? Porque la mano no funciona sola. La mano empieza a funcionar desde el hombro. Sí, eso es un concepto biomecánico. La mano es la parte final de nuestra actividad cerebral. ¿Sí? Tú quieres agarrar ese bote, por ejemplo, primero la orden se desarrolla en la corteza cerebral, luego pasa a la corteza motora, por la médula espinal a los nervios, hasta que ejecutas el movimiento con los dedos de la mano. En segundos. Correcto, en cuestión de nada. Sin embargo, el miembro superior es un complejo de palancas que van funcionando todas en conjunto. El hombro me ubica la mano en cualquier en cualquier lugar del espacio. El codo me aleja y me acerca la mano. La muñeca termina de hacer el movimiento final y los dedos ejecutan la acción. Entonces, por eso es la extremidad superior. Técnicamente somos robots. Sí. Robotcitos, ¿va? Y una pregunta, doctor. ¿Cuál fue su iniciativa para poder especializarse en esta área en específico? En realidad fue una anécdota un tanto divertida, pero al mismo tiempo fue por necesidad. Ya. De hecho, la cirugía de mano no es ampliamente conocida en el país. Así de es. hecho, cirujanos de manos se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, en los años de formación que yo tuve en el posgrado, veíamos como mucho extranjero venía a resolvernos los problemas de la mano. Ajá. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que esperar que venga un extranjero a resolverlo si podemos hacerlo? Y esa fue una de las grandes motivaciones. Y al ver operar y todas las cosas que ellos podrían hacer, pues fue como la gota que derramó el vaso ya en mi curiosidad y empecé a indagar hasta que logré. ¿Cuántos años tiene experiencia en el área? En cirugía de mano ya son 5 años. 5 años ya de haber regresado de mi programa de formación. ¿Dónde sacó su especialidad? Yo estudié en la Universidad Javeriana de Colombia, en Cali, Colombia. Pero en general lo hizo acá. Ortopedia la estudié aquí en la Universidad Autónoma y luego en Colombia estudié la cirugía de miembro superior. En total, en ortopedia son 3, en cirugía de mano es 1 adicional. Más medicina general, obviamente. Más medicina general son 8 años, en total suman como 13, 14 años por ahí. Más o menos. Por eso es pero uno sigue aprendiendo, o sea, yo terminé mi programa de formación y no es que ya sabía lo que sé ahorita, sino que he continuado yendo a congresos, yendo a talleres, yendo a cursos. O sea, la formación de nosotros nunca acaba. Es importante seguir nunca avanzando. acaba, sí. Ok, tráemelo por favor, te agradezco. Bueno, hay que tener a la casa aquí, ¿no? Ok, para entrar en lleno, en materia, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Doctor, ¿cuáles son las lesiones que normalmente o que más ocurren tanto de codo, hombro y mano? ¿Cuáles son ese tipo de lesiones? En relación a frecuencia, yo diría que el hombro es el más frecuente. Okay. El hombro. ¿Por qué? Porque el hombro, por la forma en la que está diseñado, es muy propenso a lesionarse. De hecho, el hombro es una articulación, es la articulación que más se mueve en el cuerpo, es la que nos permite el mayor rango de movimiento. Y hay unas estructuras tendinosas, músculos que mantienen el hombro en su sitio,
para evitar que el hombro sufra esas lesiones, pero cuando nos sometemos a muchas actividades repetitivas o movimientos en posiciones extremas, sobre todo cuando hacemos ejercicios de musculación, levantamiento de pesas y todas esas cosas, correcto, el hombro está susceptible a lesionarse. De hecho, la mayor parte de las lesiones de hombro de causa traumática ocurren en el momento de hacer algún ejercicio. La segunda parte es ya enfermedades del hombro que van asociadas ya al envejecimiento, pero siempre está relacionado con movimientos repetitivos. Por ejemplo, personas que trabajan con sus brazos arriba, por ejemplo, pintores, personas que trabajan en fábricas, maquilas, que hacen movimientos repetitivos, 10, 12 horas al día constantemente, son muy susceptibles a lesionarse el hombro. En segundo lugar, yo diría que la mano, porque específicamente la muñeca, porque la muñeca es una articulación de carga, aunque se nos ha enseñado que solo mueve, pero no, la fuerza de la muñeca, la fuerza que nosotros hacemos con la mano se transmite en la muñeca. Entonces, la muñeca también tiene un montón de ligamentos. Son 24 ligamentos que tenemos acá, 24 huesos, 24 ligamentos, 15 huesos, que son muy susceptibles a lesionarse. Yo diría que en ese orden de frecuencia. Primero hombro, muñeca es el segundo. El codo es menos porque el codo, por su diseño, es una articulación más estable, más fija. El codo se lesiona si usted de repente se cae, se tropieza, se puede lesionar, se puede luxar. Luxar significa que se zafa el codo, se sale de su sitio. Pero también tiene lesiones, pero yo diría que estaría como en el tercer lugar el codo. Okay. Y en este caso, ¿cuál cree que son los factores de riesgo que predisponen estas fracturas? Las fracturas, ¿sí?, como tal, son ya traumas de alta energía. Es decir, necesita una fuerza lo suficiente para que el hueso se pueda quebrar, se pueda fracturar, vencer la fuerza del hueso. ¿Y las lesiones? Las lesiones ya tendinosas ya se van relacionadas en el ámbito del ejercicio, por ejemplo, tiene mucho que ver con movimientos repetitivos. Vamos a ver, el ejercicio tenemos que tratarlo como una medicina. Así como nosotros agarramos un medicamento que le damos una dosis, no se tome más que esto, tantas veces al día, porque si no se va a intoxicar. Sí. El ejercicio debe ser tratado igual. El ejercicio debe ser tantas repeticiones, tantas veces por semana, no más que esto, porque si no se va a lesionar. Cuando nosotros estamos empezando una actividad física, nuestro cuerpo tiene que pasar por una etapa de adaptación. Correcto. Es decir, nosotros empezamos a hacer ejercicio, levantamos una pesa, por ejemplo, el músculo sufre pequeños microtraumas que el cuerpo va a reparar y eventualmente van haciendo que el músculo se vuelva más apto para la siguiente actividad, pero entre una actividad y la otra deben haber pasado por lo menos 3, 4 días de descanso para que el músculo repase. Pero cuando no respetamos eso, entonces estamos sometiendo el músculo, el tendón, el hueso a un trauma, no dejamos que repare, lo volvemos a someter a un trauma, no dejamos que repare, entonces eventualmente el músculo, el tendón, el hueso se empiezan a inflamar como una respuesta de adaptación al cuerpo. El cuerpo está tratando de repararse, pero no lo estamos dejando. Entonces empezamos a tener esas lesiones crónicas. Crónica significa que toman un montón de tiempo en desarrollarse y eventualmente llega el punto en el cuerpo dice ya no puedo más y se lesiona. Por ejemplo, pueden haber rupturas de tendones de manera espontánea por actividades repetitivas. Pueden haber tendinosis, que tendinosis significa un tendón inflamado permanentemente por el movimiento que estamos haciendo. O en el caso, ayer por ejemplo, tuve el caso de un paciente con una ruptura de un tendón de Aquiles, eso es en el tobillo. Sí. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente hacía el ejercicio, igual era un paciente que hacía musculación, hacía el ejercicio, no dejaba el tiempo reposando, el tendón se inflamó hasta que eventualmente venció y se rompió. En este caso, ¿usted cree que la activación del músculo, que es pre a empezar a entrenar, tiene mucho que ver con las lesiones? Definitivo. Porque es una forma de avisarle al cuerpo en general, nos vamos a someter a una carga. No solamente es levantar un peso y solo el bíceps es el que se va a activar. Claro. Tenemos que activar nuestro cerebro, tenemos que activar nuestras hormonas, tenemos que activar nuestras glándulas para que todo nuestro cuerpo se prepare para la actividad. Y es una forma en cual el precalentamiento o el calentamiento previo al ejercicio es de suma importancia. Y no debe ser un calentamiento de 5 minutos como todo el mundo hace. El calentamiento por lo menos debe durar alrededor de 30 minutos para poderse preparar. A los que no calientan, pongan atención. Hay que venir con tiempo. ¿En qué momento, doctor, yo puedo detectar que definitivamente está pasando algo? No por el dolorcito, porque normalmente hay un dolor que es de flusión, le llamamos, porque hicimos ejercicio un día anterior, pero ¿en qué momento debemos de prestar atención a una lesión? O sea, para que la gente entienda que no debe de esperar a que se termine de reventar ese ligamento para acudir al médico, porque eso es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, y ahí sí lo voy a corregir. El dolor es nuestro aviso.
Okay. El dolor es como esa luz de check en el carro. Claro. Si se enciende la luz de check en el carro, algo pasa, tenemos que revisar qué está pasando. No vas a esperar hasta que se te quede a medio bulevar parado el carro. No podemos mover el brazo. Exactamente. Igual. Entonces tenemos que prestarle atención a eso. Normalmente los tendones, después de una actividad, no deben doler. Okay. No deben doler. De hecho, los tendones no tienen terminaciones nerviosas para que duelan. Okay. Los ligamentos sí tienen terminación nerviosa. Entonces, cualquier dolor que se enfoque en la parte del músculo después de una musculación es de cierta forma normal sentirlo, porque acabamos de, como ya hablamos, lesionar el músculo de forma voluntaria. Romper fibras. Exactamente. Pero dolores alrededor de la muñeca, alrededor de una articulación, no es normal. Okay. No es normal. Y eso significa de que un ligamento se está estirando de más para poder evitar que el hueso se mueva de más. Entonces, el ligamento sí tiene terminaciones nerviosas y manda al cerebro la señal, hey, me estoy estirando mucho, ojo. Entonces, el ligamento nos avisa. Entonces, cualquier dolor anormal que nunca hayamos sentido después de una musculación, de un ejercicio, y que usted diga, me está doliendo acá, me está doliendo acá, me está doliendo acá, ese es el primer aviso de nuestro cuerpo de algo no está bien. Por ejemplo, yo hago esto y me truena, pero no me duele. ¿Qué es eso? Un crujido que no duela no implica mayor problema. Es decir, de hecho, muchos nos tronamos los huesos. Eso se debe a un cambio en las presiones dentro de la articulación que produce un sonido. Eso no es problema. Pero si después de un crujido hay dolor, eso sí no es normal. Eso sí no es normal. No es porque está crujiente ya, entonces. No, el primer aviso es el dolor. El dolor es el primer aviso y es el aviso al que tenemos que prestarle atención. No hay que esperar que se rompa el tendón y demás. Ahora, sí hay situaciones en las cuales tendemos a confundir el dolor, porque el dolor tiende a ser como más, nosotros llamamos difuso, es decir, que se riega en todos lados, que se siente aquí, se siente acá, se siente acá, entonces no lo podemos identificar. Pero una recomendación es, si usted está haciendo ejercicio y empieza a sentir un dolor, tómese una semana de reposo. No pasa nada. No va a perder todo el progreso que ha logrado en tanto tiempo por una semana de reposo. Y ahí es el problema. Y ahí es el problema. Nadie quiere parar. Sí, correcto. Porque vivimos en una actualidad que todo lo queremos así. Sentimos que si paramos, perdemos así. Sí. Y como usted lo dice, o sea, ese progreso no se pierde en 2, 3 días, una semana. No, y el problema es el riesgo que uno comete, que uno tiene realmente a lesionarse, ¿verdad? Y estar no una semana en reposo, sino 1 mes, 2 meses. Sí, correcto, a cuando ya estás lesionado, ¿no? Y 2 meses siendo positivo. Siendo positivo, sí. Okay. De hecho, las lesiones del esqueleto, a diferencia de lo que la gente cree, no se curan rápido. Okay. No se curan rápido. En promedio son de 4 a 6 meses para lograr una recuperación funcional, no bastante. Una recuperación que nos lleve nuevamente a hacer nuestras actividades como normalmente las hacemos. Entonces, si usted permite que su carro se le quede parado y hay que cambiarle todas las piezas, va a estar en el taller 2 meses, 3 meses. Claro. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse, pero le toma tiempo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestro cuerpo se repara, sí, pero toma tiempo. Y eso es algo ya propio de nuestra biología, propio de cómo estamos diseñados y todo eso. Pero si nosotros evitamos llegar a la lesión, nos podemos recuperar en 2, 3 semanitas, que es el tiempo que tarda la etapa inflamatoria, ya voy a hablar de cuáles son esas etapas. Podemos recuperarnos y volver a iniciar. Y otra cosa, muchas personas, un ejemplo, tú estás haciendo ejercicio de pesas, haces musculación, te lesionas y antes de la lesión tú levantabas en press de banca, por decir algo, 45 kilos en cada lado. Te lesionas el hombro, pasas por una recuperación, no vas a volver a recuperar y recuperarte y volver a levantar los 45 kilos que levantabas antes. Tienes que volver a empezar un proceso de rehabilitación de tu músculo para volver a hacerlo. Y posiblemente vas a volver a bajar muy bruscamente tu peso. El músculo se gana bien difícil, pero se pierde súper fácil. Se pierde súper fácil. Sí. Ese es el error que cometemos. Queremos venir con toda esa fuerza que acumulamos en esas 2 semanas parados, descansando, recuperándonos, a levantar los mismos pesos. No se puede. Errorazo. Y de hecho, esa es otra de las causas de las recaídas y por eso existen las lesiones crónicas, las que nunca se logran curar porque no permitimos que nuestro cuerpo se repare porque siempre lo estamos sometiendo al mismo estrés al que falta. Ahora, estamos hablando de que es posible, en todo caso, prevenir estas lesiones. Sí. ¿Cuál cree usted que son esas prácticas que podemos tomar en cuenta para no terminar lesionados y sin entrenar 2 semanas? Hablando específicamente de los ejercicios de musculación, por ejemplo, cada ejercicio está enfocado en un movimiento de cada articulación. Si nosotros hacemos
ejercicios o movimientos de forma incorrecta, entonces nos vamos a lesionar. Claro. Entonces, en el periodo de reposo, si me lesionas el hombro, por ejemplo, no necesariamente tienes que estar en reposo todo acostado. Ajá. Puedes empezar a hacer actividad física para mantenerte activo. Obviamente la articulación, llámese codo, llámese muñeca, hombro, va a estar en reposo, en reposo absoluto, porque necesitamos que nuestro cuerpo se repare. Pero lastimosamente el reposo va a llevar a una pérdida en la condición física. Lastimosamente hay que pasar por es eso. la consecuencia de no haberse pasar. cuidado. Sí, claro. Es la consecuencia de no haberse. Ese es el precio a pagar. Exactamente. Toca. Toca. Sí. Definitivamente. Ese es el precio de no prestarle atención a las señales tempranamente. Y para personas que no entrenan, porque la verdad es que el contenido lo tratamos de lanzar y es importante que otras personas que no se mantienen entrenando también sepan cuál es la importancia de alguna práctica o algo que usted pueda recomendar para evitar alguna lesión para una persona en su día a día que no tenga que hacer específicamente actividad Evitar física. movimientos repetitivos. Ajá. La mayor parte de las lesiones del hombro, de la muñeca, del codo, se deben a personas que definitivamente no hacen nada de actividad física como tal, con fines de entrenamiento, ejercicio, sino que en su trabajo se lesionan. Por ejemplo, la mayor parte, y le voy a poner un ejemplo, tengo muchos pacientes que trabajan en cadenas de comida rápida y que su trabajo es subir y bajar bandejas. Entonces, este movimiento de estar levantando el brazo de forma constante, en un día no va a pasar nada, en 2 días no va a pasar nada, pero después de estar 2, 3, 4 años haciendo lo mismo, el tendón, el músculo, la articulación empiezan a sufrir daño. Sí. Y eventualmente empiezan a inflamarse y empiezan a manifestar dolor. Y es muy difícil quitar una inflamación que lleva 6 meses, 8 meses, 9 meses, quitarla en 3 días. Es prácticamente imposible, no se puede. Entonces ya esas enfermedades se vuelven enfermedades más difíciles de manejar y que probablemente en algún momento de su vida van a dejar alguna secuela. Como por ejemplo pérdida de movimiento, discapacidad, algún tipo de limitación en el movimiento. Entonces, eventualmente la recomendación es evitar movimientos repetitivos de forma continua. Okay. Por ejemplo, hablando ya específicamente de la mano, el uso del celular, por ejemplo. O la computadora. O la computadora. El movimiento repetitivo de los dedos, del pulgar específicamente, puede provocar problemas en los tendones, porque los tendones que nos mueven los dedos se deslizan. Entonces están constantemente deslizándose, van como irritándose, eventualmente el tendón en una forma de adaptación empieza a engrosarse, se inflama, pero como nunca termina la actividad, nunca le damos tiempo a que el tendón se repare, entonces sigue inflamándose y se vuelve un proceso de nunca acabar. No te duele la mano, vos que pasas con el celular todo el día, muchacho. Yo trabajo, ok. En mi otra vida, en mi otro trabajo, es cierto eso que mencionas sobre los movimientos repetitivos para las personas en la vida cotidiana en general, y más en el ámbito de las comidas rápidas. Porque sí he escuchado a varias personas que tienen 5 años, 10 años de trabajar en eso, y me dicen, llega un punto en el que yo no puedo mover este brazo, o tengo menos movilidad en este brazo que en este. Entonces, efectivamente, tiene mucho que ver. Y dije lo de comidas rápidas por poner un ejemplo, pero en realidad pueden ser personas que trabajan en su propia empresa, por ejemplo, que levantan cargas, levantan cajas. Tengo pacientes que tienen su negocio propio, pero son sus propios empleados, entonces les toca hacer todo a ellos. Claro. Entonces, eventualmente, después de varios años de hacer lo mismo, van a tener... Yo tengo una pregunta como bien personal. Yo todos los días... me da risa porque me acordé ahorita. Yo todos los días me levanto con un dolor en la muñeca, pero cuando hago esto, pero solo me dura tal vez los primeros 45 minutos que me levanto de mi cama y empiezo mis actividades. Duermo en alguna postura así, deteniendo algo, me imagino. En algún sueño estoy deteniendo así. Me imagino que es por la postura, ¿no? De hecho, muchas enfermedades de la muñeca, específicamente cuando hablamos de nervios y ligamentos, se tratan inmovilizando la muñeca durante las horas de sueño. Porque, seamos sinceros, la mayor parte de las personas, o muchas personas, duermen en posturas raras. No convencionales. Hay algunas personas que duermen con la muñeca así, duermen con la muñeca así. ¿Cuánto dura las horas del sueño profundo? 3, 4 horas. 4 horas en una misma posición, entonces eventualmente los ligamentos se estiran y volvemos a lo mismo. El ligamento se estira, me estoy estirando mucho, mandan la señal, pero estado inconsciente no nos damos cuenta. Hasta que volvemos al estado consciente, nos despertamos y amanecemos con dolor. Una vez que ya recuperamos la conciencia, colocamos la posición normal de la articulación, entonces el estímulo se limita. El problema, porque en este caso yo duermo acurrucadita, con la mano así. Entonces cuando me levanto en la mañana,
Siempre. O sea, 2 movimientos y ya, hasta ahí, pero preocupante. Y eso es otra cosa, y eso es algo que yo le digo a los pacientes. No es lo mismo una persona joven, 20, 25 años, que me diga tengo un problema, a que una persona de 40, 45, 50 años me diga tengo un problema. ¿Por qué? Porque volvemos a la calidad de la reparación de cada persona. Claro. No es lo mismo la reparación de una persona joven que la reparación de una persona mayor. Y tampoco es que el de 45, 50 ya está vencido. Obviamente pero entre más años de recuperación tenemos, va a ser más lento para una persona de avanzada edad, claro. a nivel hormonal, o sea, en todo sentido. Hablaba hace poco de las etapas de inflamación. No sé las si etapas de reparación. De reparación. Cualquier lesión que ocurra tanto en el hueso, en el músculo, en el ligamento va a pasar por varias etapas. La primera etapa es la etapa de inflamación. La etapa de inflamación es la que más duele, la que se hincha, la que uno se asusta porque es sumamente dolorosa y es aproximadamente entre 10 y 14 días. 2 semanas. ¿Cuál es el objetivo de que duela tanto? De que protejamos la articulación, el ligamento, el músculo. Es una forma de protección propia. Usted va a ver un perrito que se golpea la pata. Claro, la esconde y se va a esconder. Ajá. Se protege. Entonces es una forma de cual nuestro cuerpo nos avisa, hey, acaban de dañarme cierta parte del cuerpo. Claro. Y necesito que protejas esa articulación, ese ligamento, ese músculo, por mientras empiezo a reparar. En la etapa de inflamación, que repito, puede durar de 10 a 14 días, es cuando el cuerpo manda todas las células para limpiar la zona. Yo siempre le pongo a los pacientes este ejemplo. Imagínense que ocurre un derrumbe, vaya, se cayó aquel puente, se cayó, se cerraron las calles, aquel caos, aquel congestionamiento y más. ¿Quiénes son los primeros que llegaron? Cuerpo de bomberos, policía, cuerpos de rescate, etc. A ver cuál es el daño que ocurre. Una vez que ya el cuerpo dice, ok, aquí se dañó esto, hay que reparar esto, empieza la siguiente etapa, la etapa de reparación. Esa etapa de reparación empieza terminando la etapa de inflamación, un poquito antes, y puede durar hasta 3 meses. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a mandar todas las cosas que necesitamos para reparar el tejido dañado. Okay. Entonces, volviendo al tema del puente, entonces ahí viene la constructora, empieza a medir, vamos a ocupar tanto de esto, empieza la construcción nueva. Claro. Y luego de esos 3 meses ya estamos listos para volver a la actividad. No, empieza la etapa de remodelación. Y esa etapa de remodelación empieza alrededor del 3er mes y puede prolongarse hasta 1 año. Entonces, una lesión de cualquier tejido músculo-esquelético puede tomar hasta 1 año en recuperarse. Por eso, prevenirlas es lo mejor que podemos hacer. Porque una vez que nos dañamos, podemos llegar hasta 1 año de recuperación en el caso que nos vaya bien. Dependiendo, obviamente, el tipo de lesión. Claro, hay de lesión a lesión. Se me ocurría algo. Estamos tan avanzados en el país porque entiendo que casos como el suyo, de su especialidad de mano como tal, no hay muchos, ¿no? O sea, son contados con los dedos. Anteriormente mucha gente venía del extranjero a operar hondureños, ¿ok? Todavía. Por el mismo desconocimiento que no sabemos que aquí están los instrumentos, aquí están los doctores que perfectamente lo pueden hacer. ¿Estamos realmente preparados como país para atender cualquier tipo de lesión de mano? Sí y no. O sea, la mayoría sí, pero hay muchas lesiones de mano que si nos comparamos con países vecinos, incluso en la región centroamericana, latinoamericana, todavía estamos en pañales en el área de cirugía de mano. No tanto por conocimiento, sino tanto por tecnología, por infraestructura, por disponibilidad de implantes y demás. Y aunque le diga, estamos contados con la mano, pero no somos suficientes para atender a los 8 o 10 millones de personas que estamos en el país. Sí, definitivamente. En este caso, yo tengo una pregunta entre las diferencias de las lesiones. Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre las lesiones que se dan para una persona que practica el fisicoculturismo y para una persona que practica algún deporte como tenis, por ejemplo? ¿Hay diferencias entre esas lesiones? Cada deporte tiene un área específica que da más riesgo de dañarse. Tiene más riesgo de dañarse. Por ejemplo, el fisicoculturista, dependiendo del ejercicio que esté haciendo, se puede lesionar X o Y ligamento o articulación. No es desconocido, y de hecho ahora en redes sociales aparecen muchos videos de fisicoculturista que está levantando y sale cómo se luxa. El fisicoculturismo y el fisicoculturista como tal, el problema no es el fisicoculturismo, sino el fisicoculturista. Claro. Tiene que saber cuáles son sus límites, ¿sí? La persona que levanta pesas tiende a emocionarse mucho. Sí. ¿Sí? Puede levantar 20 kilos, 30, 40 y hace el cambio de un peso a otro demasiado brusco.
y a veces su articulación, su músculo no está preparado para sufrir tanta carga. Claro. Ahora, el tenis, por ejemplo, el tenis es diferente porque el tenis es más por movimientos repetitivos, ¿sí? Ok. La mayor parte de las lesiones de tenis se ocurren en hombro, porque el estar haciendo el hombro de forma repetitiva hacia atrás, el codo. El codo. De hecho, hay una enfermedad que se le conoce tradicionalmente como codo del tenista, que es en realidad una ruptura de los ligamentos, de los tendones, perdón, de los músculos que se encargan de extender la muñeca. O sea, haciendo este movimiento de forma repetitiva, entonces el músculo se estira, se encoge, y llega a un punto en que se desgarra. Intenta repararse, pasa por la etapa de inflamación, pasa por la etapa de reparación, pero no lo dejamos porque seguimos haciendo el deporte, entonces llega a inflamarse de forma crónica. Okay. Y así, cada deporte tiene su área en la que está más propensa a lesiones. Más propensa. Ok, sí, porque es que, vaya, por ejemplo, a veces yo entreno y yo la verdad es que no soy muy exigente con los pesos, prefiero aumentar repeticiones, pero llega un punto en el que en el hombro llego a sentir como ese crujido que menciona Omar cuando lo estoy subiendo, entonces a veces digo yo, ¿será que estoy en una mala posición? ¿O será que de repente sí estoy propensa a una lesión? Usted según su experiencia y según los pacientes que ha tenido, esos crujidos en el entrenamiento, ¿es por una mala posición, por una mala técnica o porque sí está propenso a una lesión? Un crujido que no duela no es de preocuparse, pero sí es de prestarle atención. Ajá. Si el crujido ocurrió una vez y no volvió a pasar, pues no pasó nada. Okay. Pero si ese crujido se vuelve repetitivo y todos los días lo estoy sintiendo, ok, ojo, algo está pasando. Ya. A veces puede ser también que estamos haciendo el ejercicio en una postura incorrecta. Por ejemplo, voy a correr un poquito esto para... Un ejercicio que genera mucha lesión en el hombro es levantamiento de pesas por detrás de la nuca. Ajá, ¿Por qué? tras nuca. Les voy a explicar un poco. El hombro tiene un rango de movimiento, no es hacia el lado. Lo natural es 15 grados hacia el frente. Exacto. Y cuando nosotros estamos forzando el hombro hacia atrás, toda la parte que mantiene el hombro en su sitio se está estirando de más. Y si aparte de eso le estamos metiendo peso, entonces estamos lesionando, las estructuras se están tensando de más. Y vuelvo a lo que decía, si aparte de eso nos pasamos y estamos levantando un peso del cual no estamos adaptados, nos vamos a lesionar. Entonces, así puede pasar con cada ejercicio. De hecho, cada vez que se estudia más la biomecánica del cuerpo humano, se van descubriendo que hay ejercicios que se hacen de forma inadecuada, que el rango de movimiento natural del cuerpo no debe ser. Todos los ejercicios de musculación deben hacerse en el rango natural de movimiento de la articulación. Si usted tiene que llevar la articulación a una parte antinatural, ese ejercicio la va a lesionar. Que es el montón de piruetas que vemos en el gimnasio, que ese es el problema. Sí. Educar a la gente en, primero que se busque asesoría al momento de entrenar, porque aquí venimos todos de que ya lo sabemos todos, no es así. Así es. Para todo hay alguien que le debe enseñar cómo hacer las cosas. No, y de hecho también la información que compartimos en redes sociales, porque yo he visto entrenadores compartiendo ejercicios que se ven altamente lesivos. No, nada que ver. No, definitivamente, ahí va de casos a casos, a quién te acercas. No hay de todo en la viña del Señor. Y ojo, no hay que creerle todo a TikTok tampoco, ¿va? Porque TikTok te dice que te subas allá y hay que hacerlo, ¿me entiendes? Porque es tendencia. Ahora, ya hablamos de todo lo grave, ya hablamos de las consecuencias, ¿cómo puedo prevenir? Ejercicios que me ayuden a fortalecer la muñeca, la mano, ¿cuáles serían? O el codo o el hombro. Para fortalecimiento, siempre tenemos que llevar el músculo de forma progresiva. Correcto. Sí, tenemos que esperar que la adaptación del músculo ocurra. Y eso, la adaptación no es la misma adaptación que vas a tener tú a la que voy a tener yo, a la que va a tener ella. Cada quien tiene un tiempo variable. Claro. Y eso es otro error, volviendo al tema de la lesión. A veces vamos con los amigos y vos levantas 45, yo me estoy en 20 todavía, entonces no, este man no me va a ganar. Claro. Y meto más peso sabiendo que mi cuerpo todavía no está adaptado a eso. Para eso. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Cada persona tiene un tiempo individualizado. No es lo mismo el compañero de la par, la que está aquí, el mamey que está allá, es cada quien diferente. Para específicamente el miembro superior, los movimientos deben ser, vuelvo a repetir, en el rango de movimiento. Ni extremo, sino en el rango intermedio. Es decir, por ejemplo, la muñeca tiene un rango de movimiento que va de los 90 grados de extensión, este movimiento se llama extensión, hasta los 90 grados de flexión. Entonces son 180 grados. No tenemos que llevar la muñeca a los 180, a los 90 de flexión ni a los 90 de extensión para lograr el movimiento. Tiene que ser en rango intermedio. 45 para atrás, 45 para enfrente. Eso es lo suficiente para contraer el músculo y ejercer el efecto que estamos buscando. Por ejemplo, ahí, poniendo casos de gimnasio,
hacemos press de banca, la gente tiende a agarrar la barra y hacer esto. Errorazo. Error. Les voy a explicar por qué. La muñeca, lo que les dije al inicio, la muñeca es una articulación de carga, ¿sí? La fuerza se transmite cuando yo hago puño, K. se transmite, el dedo medio es el dedo que transmite la fuerza. El tercer metacarpo transmite la fuerza a un hueso que se llama hueso grande, el hueso grande a un hueso que se llama semilunar y el semilunar al hueso que se llama radio, a la faceta intermedia del radio, y el radio al codo, al hombro. Es una transmisión de fuerzas. Si yo llevo la muñeca a otra parte, es cierto, los huesos se pueden adaptar para transmitir la fuerza siempre en ese mismo orden. Pero entre más extremo es el movimiento, más le cuesta al hueso y los ligamentos se empiezan a tensar para mantener esos huesos en su sitio. Entonces, es cierto, hacer esto, eso error, es pecado. Error, tiene que ser neutro. La muñeca siempre es neutro. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es la gente que hace vuelos para hombros. Para hombros. Lo hacen como que van a volar realmente. Y es acá. Es 15 grados hacia enfrente. Correctamente. Igual el entrenamiento de bíceps. El press realmente es precisamente, y eso ocurre porque estamos levantando pesos a los cuales no estamos adaptados. O sea, si yo estoy levantando una pesa de 60 kilos, mi cuerpo no está adaptado para eso. Entonces voy a hacer y a utilizar todas las articulaciones para tratar de levantarlo y eventualmente lo que estoy provocando es más un daño que un beneficio. Es preferible un peso que pueda controlar y que sea efectivo, peso que no me permita llevar la muñeca hacia atrás, lo que decía ella, y que yo pueda hacer el movimiento en el rango intermedio. No tengo que llevarlo hasta allá, ni tengo que llevarlo hasta acá. Rango intermedio. Correcto. No es necesario hacer todo el rango de movimiento. Pero la principal razón es esa. Estamos exagerando con los pesos, sobrecargando la articulación y nuestro cuerpo va a adaptarse. De hecho, a mí me da mucha, digamos, por decirlo así, risa, cuando miro personas que están levantando peso y están utilizando hasta la espalda para... Ese peso no es para usted. Ese peso no es para usted. Sí. Entrenen sin ego, muchachos, por favor. Eviten lesionarse. Creo que tiene mucho que ver también esa parte del hecho de querer demostrarse o demostrar a los demás, yo puedo con cierto, pero realmente es más el riesgo. Cuando venís acá te das cuenta que en los gimnasios hay mucho ego. Sí. ¿Quién es más? Y entre nosotros los hombres es peor, ¿va? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más grande? Con las mujeres es distinto, pero por andar de mamados nos queremos comparar inclusive con el que está hasta que lleva hace 5 años y que lleva hasta anabólicos y obviamente no vas a poder. No. Y ahí es donde el cuerpo pasa factor. Sí, yo creo que la comparación es uno de los principales errores. Y es cierto, pero ese es algo humano, pero es algo que tenemos que controlar. La competencia es natural, ¿sí? La competencia entre hombres, la competencia entre mujeres es algo natural, pero es algo que tenemos que controlar. Pues allá no somos animales en la selva que tenemos que comprobar que yo soy el macho más fuerte. No, pues ya es algo que ya hemos superado. No. Hay que venir a disfrutar el momento que realmente nos estamos dando salud, ¿no? Al venir al gimnasio venimos a darnos salud, porque yo no vengo con el afán ni de competir con nadie, ni de lesionarme. Y es lo que normalmente pasa. Y algo que yo le digo a los pacientes a manera ya de como consejo personal es, vale la pena lesionarse por demostrarle algo a alguien más, y al final el dolor te lo vas a aguantar tú, la lesión te la vas a aguantar tú, la cirugía te la vas a aguantar tú. Entonces, ¿vale la pena eso? Pues, si vale la pena, pues hazlo, pues lesionate, pues, pero... No, y realmente es un punto importante, porque volvemos a lo mismo que dice Omar, la mayoría de personas entrenan bajo ese concepto, ¿no? Entonces es importante que tomen en cuenta el riesgo que están tomando en el caso de sobreextenderse con los límites en el peso que ustedes pueden tolerar. ¿Qué mensaje le podemos dar a las personas que minimizan los dolores? Sería buena, o sea, porque a mí me ha pasado, yo minimizo por no dejar de venir. Bien, el consejo que les voy a decir es, no lo hagan. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos años tienes tú? Casi 40. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tengas 50? Y no has minimizado. Si ese dolor lo minimizas, sí. ¿Qué va a pasar cuando tengas 60? La mayor parte de las personas no ven a futuro, no piensan todo para allá. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos hoy van a tener repercusiones en el futuro. Y ponemos el ejemplo, si tú no ahorras dinero ahorita, no vas a tener dinero después. Si tú no tienes salud ahorita, no vas a tener salud después. Si tú no te preparas ahorita, no vas a tener nada después. Entonces, si tú te aguantas un dolor ahorita, ese dolor va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y el problema es que el cuerpo humano, entre más tiempo envejece,
menos capaz de curarse es, le cuesta más. Entonces, a veces, por minimizar un dolor en una etapa temprana, lo que podemos hacer es que vamos a cronificar el problema. Un problema, un dolorcito en el hombro puede ser una tendinitis que fácilmente puede ser tratada en las etapas iniciales, pero esa tendinitis nos puede llevar a una ruptura del manguito rotador. Esa ruptura del manguito rotador eventualmente se puede volver una ruptura más grande, eventualmente causar algo que se conoce como artropatía del manguito rotador y terminar en una prótesis en 20, 30 años. Entonces, algo que se puede manejar al inicio puede tener repercusiones más severas en el futuro. Entonces, el mejor consejo es a ese dolorcito que no le prestan atención, no lo hagan, presten atención y traten de buscar una solución ahora. No esperen para mañana lo que se pueda arreglar. Ok, perfecto. Ahora, tocando un poquito el tema de los tratamientos, ¿cuál realmente cree que puede ser una buena opción en un tratamiento para una persona que ya está lesionada? Primero hay que identificar cuál es la lesión. Hay de lesiones a lesiones. No es lo mismo una tendinitis superficial, una tendinitis leve, a una ruptura de un manguito rotador, por ejemplo. Hablemos de lo más común. Lo más común son las tendinitis, la inflamación de las tendinitis. Lo primero es cambiar los hábitos. Si hacer ciertas actividades nos llevaron a una enfermedad, lo más lógico es dejar de hacer esa actividad. ¿Sí? Cambiar la forma en la que estamos haciendo. Y primero, y eso es algo que yo trato de hacer con todos los pacientes, primero usted tiene que entender qué es lo que está pasando. Qué es lo que le está llevando a ese problema, cuáles son los hábitos que está teniendo, y no solo hábitos de ejercicio, hábitos de alimentación también. Porque usted puede hacer muy atleta, muy ejercicio, pero su alimentación no es la correcta. Tiene niveles elevados de insulina, y esa insulina elevada me está produciendo algo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado, y eso puede ser también parte del problema. Primero, modificar las actividades. De hecho, cuando usted lee los libros de medicina, el primer consejo que dan es modificación de las actividades. Y primero hay que identificar cuáles son las actividades que me están llevando a eso. Claro. Segundo, viene la parte medicamentosa. En el mercado hay la cantidad de medicamentos que quiera y todos prometen ser el mejor. Pero hay que individualizar a cada paciente. Por eso la recomendación de no se automedique no es porque solo nosotros queremos recetar, no es eso. Es porque nosotros tenemos la preparación para saber qué medicamento es el más apto para usted, para cada caso específico, para las enfermedades que tiene, para las condiciones que tiene, porque cada medicamento tiene interacciones y efectos adversos que pueden ser beneficiosos en algunos y en otros pueden ser dañinos. Y tercero, ya pasar a los procedimientos más invasivos. Por ejemplo, podemos hacer infiltraciones, y con las infiltraciones podemos poner un montón de sustancias, desde esteroides, que no son los mismos esteroides anabólicos. De hecho, esa es una pausa que quiero hacer. Muchas personas dicen, pero doctor, esos son esteroides. Sí, pero la familia de los esteroides son muchas. No son los esteroides que se meten son esteroides con fines medicamentosos. Podemos inyectar plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, etc. Es decir, dependiendo de la lesión, hay una sustancia que puede darle beneficios dependiendo de la lesión. Y eventualmente podemos llegar a hacer cirugías. Ya la cirugía ya es como la última etapa en la que nosotros recurrimos para tratar de modificar un tejido y demás. Pero independientemente de la lesión, del tratamiento, de que yo soy el mejor médico que existe en el país, que allá me ofrecen otra cosa, no. Si usted no modifica las actividades que lo llevaron a enfermarse, va a volver a recaer. Y algo que yo le digo y le digo a muchas personas, ok, doctor, yo quiero volver a hacer ejercicio porque me lesioné el hombro, ya me operó y quiero volver a hacer pesas. Y yo le digo una cosa, ok, te acabas de pasar por muchos procesos para recuperarte. Entonces, una pregunta, ¿vos sos un atleta de alto rendimiento? ¿Vivís de esto o solo lo haces por salud? No, pero es que si tu vida no depende de eso, modifica tus actividades y cambia de ejercicio. Buscate otro deporte, no necesariamente tiene que ser pesa, puede ser natación, puede ser tantos deportes que existen. Entonces, ajedrez. al final eso es lo que tenemos que entender, que si algo nos llevó de un punto A a un punto B y lo que queremos evitar volver a caer en el punto B, pues tenemos que cambiar a la otra ruta. Tenemos que buscar otra ruta. Doctor, bueno, el tiempo pues, la palabra de siempre nos apremia. Deme 3 consejos prácticos para evitar lesiones de codos, como usted lo quiera ver, de codo, mano y hombro, para que la gente no se enchibole y no ande ahí. Bueno, lo primero, lo que hablamos, primero, el dolorcito que está sintiendo es la luz de check en su carro. Préstele atención, llévelo al taller. Es la advertencia. La advertencia. Un dolor anormal, porque es otra cosa, un dolor anormal que nunca lo había sentido, es un aviso de que algo no está bien y es un aviso de nuestro cuerpo de que, hey, préstele atención a eso.
Segundo, haga los ejercicios en el rango de movimiento natural. Si no se lo sabe, busque asesoría. Exactamente. Si no lo sabe, busque asesoría, póngase a investigar cuál es el rango de movimiento normal, porque ese ejercicio que usted está haciendo ahorita, empezando, puede ser que ahorita no tenga nada, pero su cuerpo está lesionándose y va a llegar a un punto en el que va a derramar la gota y se va a lesionar. Y tercero, yo diría que el ejercicio es sano, pero hay que saber dosificarlo. O sea, ¿cuál es su objetivo principal cuando hace ejercicio? Salud, apariencia, competir, quiero ser físico-culturista. Asesórese. No trate de hacerlo por sí solo, porque eso es la principal causa de hacer las cosas mal, y hacer las cosas mal es la principal causa de... Al final creo que todo recae en pedir ayuda en lo que hacemos, claro, ¿no? Claro. O sea, si voy a entrenar, me asesoro. Correcto. Si siento un dolorcito, me asesoro y digo, voy a buscar al doctor porque este dolor no es normal. Al final, Eso es como uno en la casa, uno de hombre, se arruinó la luz, pues llamo al electricista, no llamo al fontanero. correctamente. Se me cayó una pared, pues no voy a llamar al jardinero, voy a llamar al albañil. Pues, no va a ir usted al garage a hacer el trabajo del jardinero para el cual no está y capacitado. si yo no puedo hacerlo, pues busque ayuda. Correcto. Así. Ahí recae el tema de la importancia de realmente tener la sabiduría de saber instruirse por alguien más. Correcto. Porque a veces entrenar es como, sí, voy y hago una sentadilla porque solo es agacharme, pero hay muchas cosas detrás de este proceso en el que realmente se deberían de tomar en cuenta estos cuidados. De hecho, cuando nosotros investigamos los movimientos naturales del cuerpo humano, los hemos perdido porque hemos aprendido a hacerlo de forma incorrecta. De hecho, levantar un objeto del suelo, lo hacemos agachándonos, doblando nuestra espalda, y esa es la forma incorrecta de hacerlo, y eso es la primera causa de hernia discal. Es utilizando nuestras piernas, doblándonos como lo hacen los niños, por ejemplo. Correcto. Incluso levantarse de la cama, nosotros tenemos que hacer eso, no, la forma correcta es girarse el cuerpo y levantarse con los brazos. Entonces, hay mucho que aprender, o sea, no lo sabemos todo. En el tema de las prevenciones, yo he visto que utilizan unas muñequeras. Eso ya es más para tratamiento. ¿No recomienda usted que lo utilicen si realmente no se necesita? Si usted, pues se puede utilizar, si usted empieza a sentir un dolor, puede utilizarla, eso no le va a causar mayor problema. Pero no va a llegar a la raíz del asunto. Siempre tenemos que buscar cuál es el diagnóstico correcto para darle un tratamiento correcto. Entonces, pueden utilizarse, no hay ningún problema, pero no es que con eso va a resolver. Ya una última pregunta, ya así como duda general, ¿va? De cultura general. ¿Y esa gente que pasa con unas curitas acá, otras curitas acá? Esas son vendajes de kinesiotaping, le llaman eso. Pero son un tipo de tratamiento, en realidad. Pero si estoy en tratamiento, ¿puedo seguir haciendo actividades deportivas? De hecho, la técnica del kinesiotaping es mal utilizada. De hecho, sí, de hecho hay técnica para poner. No solo es que agarro el tape, me lo pego y ya estuvo. Hay formas de hacerlo. Hay técnicas, de hecho creo que hay, si no me equivoco, hay 5 técnicas para ponerlo. Si es para aumentar la tensión muscular, para aliviar dolor, para fortalecer, para drenaje linfático. Es decir, hasta para eso, para poner kinesiotaping hay. Lo que pasa es que se ha vuelto muy comercial. Lo venden en cualquier lugar. Cool, la gente cree que está cool. Y se ve bonito, pues. Sí, ven unas olimpiadas que van a Michael Phelps ahí, entonces se vuelve una moda. Pero en realidad para ponerse eso y que logre su efecto, hay que saber ponerlo, no es así nomás. Doctor, sus redes sociales, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Porque estamos en la era digital. Mi Instagram es doctor.cirujano de mano HN. Cirujano de mano. HN. Bien, cirujano de mano HN. Instagram. Y TikTok. Facebook también. No, todavía no ha llegado a TikTok. No me he incursionado en TikTok. Todavía no. No se nos ha hecho tiktokero todavía. Todavía no. Ok, ¿y dónde da sus consultas, doctor? Yo estoy en el Hospital Centro Urológico. Ok. Las citas se pueden hacer al 98 78 79 76 y 89 82 0504. Ok, todo esto va a salir rotulado en el programa para que la gente pues, pueda tener la información ahí a mano y puedan asistir, porque definitivamente hay lesiones todos los días. Todos los días. Hay riesgo. No tratada es otra cosa, ¿no? Sí. No tratada. Y el problema es ese, que muchos llegan cuando ya la lesión llegó al punto máximo. Claro. Ojo. Estamos muy acostumbrados a la medicina curativa, no a la preventiva. Entonces, no estamos mientras estemos en ese punto, pues aquí estamos. No, definitivamente. No, agradecerle por el tiempo, 45 minutos se nos fueron. Volando una vez más, agradecer a la casa AJ Fitness. Tus palabras de despedida. Un gusto, doctor, poder compartir con ustedes. Realmente considero que es un tema extremadamente importante, tanto para nosotros, aprendimos muchísimo, como para la comunidad
de nuestras redes sociales, que se van a enterar de cosas que realmente les van a ayudar en su día a día, no solo para el entrenamiento. Así que recuerden, no entrenen con ego, sepan cuáles son sus límites, háganle caso a esos dolorcitos que pueden llegar a sentir, vayan al especialista, mejor si es con el doctor Elvin, y espero que aprovechen la información. Gracias por estar una nueva vez más con nosotros en nuestra segunda temporada y nos vemos en el próximo capítulo. Doctor, un gusto. Gusto, familia. Gusto. Nos estamos viendo, muñecos. Bye.